Dios te bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar un encuentro más en Una Voz en el Desierto a través de nuestro canal de YouTube. Hoy con un tema muy interesante y también que edifica nuestra vida. El regreso con quebrantamiento. Busquemos en el Salmo 90, versículo 3. Dice la palabra del Señor: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. ¿Qué tan importante es el regreso? Es volvernos. Muchas veces salimos de viaje y al regresar decimos: me parece más corto el camino. Quizás esto sea porque al salir no sabemos la distancia entre el lugar que salimos e inclusive el lugar que vamos. Pero cuando ya regresamos, sí conocemos el camino y aparentemente esto nos parece más corto. Nacimos del polvo y volvemos también al polvo. Viajamos un día y habrá un momento que vamos a regresar a ese lugar. Este salmo habla de volverse. Este salmo habla de que podemos salir y podemos regresar, y habla de que Dios va a quebrantar el corazón, y cuando Dios quebranta el corazón para hacernos volver, Él nos da una palabra, y la palabra es convertir. El amor de Dios es infinito y el trato de Dios con nuestra vida es un trato por amor a través de las Escrituras, a través también del Espíritu Santo. Muchos métodos y de muchas maneras Dios nos va a hablar. Pero ¿y qué si Dios nos hace volver a través del quebrantamiento? Dios va a quebrantar en ocasiones nuestro orgullo, nuestra soberbia, va a quebrantar nuestra arrogancia, va a quebrantar el afán, va a quebrantar aquellas cosas que nos han separado de Él. El enojo. En ocasiones nosotros dejamos el camino del Señor por cualquier motivo que pueda llegar a nuestra vida, adversidad de circunstancias, y dejamos de congregarnos y dejamos de adorar a Dios y de agradar a Dios. Pero sin embargo, Dios va a hacer todo lo posible por hacernos regresar a Él. Amén. La Biblia habla que Dios trató con la vida de Jonás, y cuando trató con la vida de Jonás, Dios le da el propósito a Jonás. Un profeta, Dios le hablaba a Jonás y le decía: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que Jonás, en su entendimiento, Jonás en su mente, Jonás se vuelve contra Dios. Jonás se vuelve a espalda de Dios. Yo le decía: ve a Nínive. Sin embargo, Jonás va a Tarsis, se monta en una embarcación y va hacia Tarsis, contrario a la voluntad de Dios, al llamado de Dios, al trato de Dios con su vida, al propósito de Dios. Porque Jonás creía y decía que Nínive no merecía el arrepentimiento. Por lo tanto, Jehová dice que Jehová le llama, pero Jonás huye hacia Tarsis. Y dice la palabra del Señor que allí, aún yendo en la embarcación, Dios quebranta el corazón de Jonás. Viene el quebrantamiento a la vida de Jonás para que Jonás pueda regresar, volverse a la voluntad de Dios, volverse al propósito de Dios. Amén. Las Escrituras dicen que Jonás estaba en aquella embarcación, desciende a la parte más baja de la embarcación, se queda dormido, pero dice la palabra que Dios levantó un fuerte viento en el mar y hubo una tempestad en el mar. Ahí comenzó el quebrantamiento para hacer volver a Jonás hacia el propósito de Dios. Amén. Cuando encuentran a Jonás en medio de aquella tormenta, ya todos ellos ya habían clamado a sus dioses, e inclusive todos ellos habían hecho las estrategias que como marineros conocían frente a la tormenta. Pero aquella tormenta permanecía y ellos se encontraron con Jonás en lo profundo de la embarcación, dormido, y le dijeron: despiértate, dormilón. ¿Cómo es posible? ¿Quién tú eres que en medio de la tormenta puedes dormir? Sin embargo, Jonás identifica que aquella tormenta era causada por las consecuencias de su desobediencia, de apartarse del propósito, de alejarse de Dios. Entonces Jonás le dice: soy culpable, aún yo soy hebreo, mi Dios es Jehová, pero esta tormenta se va a calmar. Ustedes lo que deben hacer es tirarme. ¿Tirarme a qué? Tirarme a la mar. Dice la palabra de Dios que estos hombres pueden
hacer esto, tiran a Jonás a la mar. Y cuando tiran a Jonás a la mar, la tormenta puede cesar e inclusive ellos pueden reconocer el poder del Dios de Jonás. Pero sin embargo, Jonás todavía seguía en medio de la mar, él seguía aún separado de Dios. Pero dice la palabra que Dios tenía preparado un pez para Jonás. Amén. Dice las escrituras que había preparado un pez y dice ahí Jonás 1 del 15 al 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, dice, y Jonás fue tragado por este pez. Amén. Continuaba todo el quebrantamiento de Jonás. No solamente la tormenta, sino que Jonás pensaba que al ser tirado a la mar, él iba a salir del propósito de Dios. Pero él había preparado un pez. El pez traga a Jonás. Y Jonás, estando en el vientre del pez, e inclusive allí en ese vientre, Jonás clama a Dios. Y las escrituras dice que escucha a Dios el clamor. Escucha, Jonás dice, de ti es la salvación. Desde lo profundo del abismo puedo clamar a ti. Y dice la palabra que Jonás es expulsado por el pez y el propósito de Dios continúa en la vida de Jonás. Él predica, Nínive se arrepiente, el rey aún de Nínive se arrepiente y muchos, dice la palabra de Dios, que vienen al arrepentimiento. Dios puede ver que aquel mal que había preparado para Nínive en el arrepentimiento, Dios les tiende la misericordia. Pero inclusive Jonás al ver esto dice que se enoja. Jonás al ver esto dice la palabra de Dios que se enoja en su arrogancia, en su mente, en su soberbia. Y dice la palabra de Dios que en ese enojo Dios levanta una vez más una calabacera. Aquella calabacera frente a un sol radiante cubría al profeta en medio de su maldad e inclusive en medio de apartarse de Dios en su enojo. Pero sin embargo dice la palabra del Señor que Dios continúa tratando con la vida de Jonás y quebrantando el corazón para hacerlo volver a él. Entonces Dios levanta también un gusano que puede herir a la calabacera. Y al ser herida la calabacera muere, y al morir la calabacera, aquel sol puede llegar a la vida de Jonás. Y Jonás ahora se enoja, se disgusta, y Dios trata con la vida de Jonás una vez más para hacerlo volver. Quiero decirte que Dios quebranta el corazón del hombre. Es el quebrantamiento a nuestro corazón que nos hace volver a Dios. No es solamente la palabra, no es solamente el Espíritu Santo, sino Dios utiliza estos métodos de quebrantar el corazón. Un corazón que se endurece, un corazón que al endurecerse no se pone sensible a la voz de Dios, al trato de Dios. Por lo tanto, ese corazón debe ser quebrantado, para que siendo quebrantado, escuche la voz de Dios. Y cuando escucha la voz de Dios, no es que el hombre se convenza que Él existe, sino que el hombre se convierta. Porque dice la palabra, Dios quebranta el corazón del hombre para hacernos volver. Y dice al hombre convertido. No dice que podamos convencernos, sino que dice convertido. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La iglesia predica la palabra de Dios. Es para nuestras vidas el llamado y también la necesidad con el deber de dar el mensaje de salvación. Y es el Espíritu Santo de Dios quien convence de pecado porque somos pecadores. De justicia porque no hay justicia en el hombre, solo hay justicia en Jesús y somos justificados a partir de que nosotros podemos creer en Él. Y de juicio porque el hombre que no se arrepiente, el hombre que no haya la justicia, ese hombre está bajo el juicio de Dios. Porque Dios es justo y Dios traerá toda obra a retribución, Dios traerá toda obra a juicio. Por lo tanto, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios, cuando nos hace volver, nos llama a convertirnos. Porque el convertirnos es cambiar de posición. El convertirnos es cambiar de mente. El convertirnos es llevar al Señor en primer lugar de nuestra vida. Cuando nosotros nos convencemos, las puertas se abren. Pero cuando nosotros nos convertimos, nosotros caminamos en pos de Dios. Un hombre convertido, una mujer convertida en discípulo. Y los discípulos dejaban todo por agradar al maestro, por seguir al maestro. Los discípulos dejaban todo por hacer la voluntad de Dios.
Dios nos está llamando a que nosotros podamos recibirle. Dios nos está llamando a que nos volvamos a Él. Pero sin embargo, al volvernos, Dios quebranta nuestro corazón. Y en el quebrantamiento escuchamos la voz de Dios para hacer la decisión de convertirnos. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pedro predicaba. Y Pedro decía, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Queremos tiempo de refrigerio, pero tenemos que arrepentirnos a espaldas de Dios, en nuestra arrogancia, en nuestro enojo, en nuestra soberbia, en el afán, en aquello que nos separa de Dios. No podemos escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, Dios nos llama al camino, Dios nos llama a volvernos a Él. Y cuando nos volvemos a Él, entonces le seguimos. Y todo lo que está rodeando nuestra vida toma un lugar, porque nosotros hacemos que Dios y su reino tome el primer lugar de nuestra vida. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra del Señor. Dice que Él quebranta nuestro corazón para volvernos a Él. Y cuando nos vuelve a Él, nos dice, convertíos. Bendito sea Dios. La Escritura habla de otro ejemplo muy interesante. Y es el ejemplo del hijo pródigo. Es el ejemplo modelo de un hijo que puede regresar. De un padre que está esperando que un hijo se vuelva a Él. Y cómo el mismo Dios hace que ese hijo regrese, pero cuando el hijo regresa, ya el hijo regresa con su corazón quebrantado. Amén. Lucas capítulo 15. La palabra del Señor nos enseña del versículo 11 al versículo 32 esta parábola hermosa del hijo pródigo, que representa al Padre y representa a alguno de nosotros cuando nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios, hemos perdido la herencia y nos hemos apartado de Dios. Sin embargo, en medio del quebrantamiento nosotros podemos volver. Y cuando nosotros volvemos a Dios por el quebrantamiento, cuando volvemos al Padre por el quebrantamiento, nosotros nos convertimos y disfrutamos de la restauración del Señor. Amén. La palabra del Señor nos habla que había un padre que tenía 2 hijos. El hijo mayor, pero el hijo menor le dice al padre, dame de toda la parte de mi herencia. Y aún sin morir el padre, dice que el padre puso en las manos de aquel hijo menor, puso la herencia. Y dice que el hijo menor salió de la cobertura del padre. El hijo menor se aleja de la relación con el padre. Sin embargo, comienza a malgastar toda aquella herencia. Yo quiero decirte que cuando estamos alejados de Dios, malgastamos nuestra vida. Cuando estamos alejados de Dios, malgastamos nuestro tiempo. Alejados de Dios, malgastamos también nuestra familia. Alejados de Dios, malgastamos nuestra finanza. Porque solo en la cobertura de Dios nosotros podamos darle un uso correcto a lo que es nuestra vida, a lo que es la existencia, a lo que son los bienes que Dios nos ha dado, aún trabajando o por un regalo lo recibimos de parte de Dios. Pero dice la palabra que Él se aleja de Dios y se aleja y comienza a malgastar con falsos amigos, falsos consejos, porque cuando hay riqueza abundan las amistades, pero cuando las riquezas comienzan a disminuir, las amistades comienzan a retirarse, entonces pocos amigos comienzan a aparecer. Dice la palabra que aquel hijo pródigo menor malgastó el dinero. Dice la palabra de Dios que a partir de que malgastó el dinero, comenzó el quebrantamiento de parte de Dios. Amén. Malgastó el dinero y al malgastar el dinero, dice la palabra, que vino una gran hambre. No solamente el malgastar el dinero es parte del quebrantamiento de parte de Dios a un corazón que se ha alejado de Él para hacerlo volver a Él, sino que dice la palabra que vino una gran hambre. No fue casualidad que la gran hambre vino después que Él malgastó el dinero. Fue después que Él malgastó el dinero y que se fueron las amistades y que se quedó sin dinero que vino gran hambre. Y al venir gran hambre, dice que Él salió a buscar provisión. Y cuando salió a buscar provisión, no halló trabajo, no halló respaldo para comer. Sin embargo, solo haya un hombre que le da consejo a alguien que tiene cerdo para que él pueda cuidar los cerdos,
para que él pueda cuidar a aquellos cerdos. Esa era la continuación del quebrantamiento de Dios para que el hijo pródigo pudiera regresar. Yo quiero decirte que si él malgasta el dinero pero no viene gran hambre, él no regresa al Padre. Yo quiero decirte que si vino el quebrantamiento por la falta de dinero, pero también vino, dice la palabra, la falta de ¿qué? La falta de comida, entonces la cosa se agudiza. Y él va al lugar donde hay alguien que le va a dar de comer, pero dar de comer trabajando con cerdo. La Biblia dice que este joven añoraba comer las algarrobas, esa pequeña fruta que es muy deliciosa para los cerdos. Pero dice la palabra del Señor que nadie podía darle. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiero que reflexione. En primer lugar, las personas que tenían cerdo no le daban de las algarrobas, porque las algarrobas eran los alimentos que ellos tenían para su cerdo. Pero quiero decirte algo también, que los mismos cerdos tampoco compartían las algarrobas con aquel hombre. Si hay una peculiaridad en el cerdo, es que cuando el cerdo está comiendo, e inclusive uno con otro saca un hocico a otro hocico de lo que es la comida. E inclusive una puerca que pueda tener el cerdito, cuando ella está comiendo, puede hasta golpear a su cerdito. Una cosa es bien natural, y es que la palabra del Señor describe la apostasía como cerdos. Es la palabra del Señor la que describe y trae una ilustración de la apostasía de aquellos que puede apartarse de Dios por X motivo y destruye la obra de Dios y la compara con los cerdos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 80:13. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. La palabra de Dios dice en el Salmo 80:13 que el puerco montés destruye la viña. Que el puerco montés destruye lo que es la viña del Señor. Amén. De esa misma manera, la apostasía destruye la obra de Dios. Se levanta contra la obra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se devuelvan y os despedacen. ¿Cuántas veces viene esa persona? ¿Para qué? Para traer chisme a tu vida. ¿Cuántas veces viene esa persona para influenciar, para que te apartes del Evangelio? ¿Cuántas veces viene esa persona con murmuraciones, con falsos engaños, con manipulación para alejarte del Señor, alejarte de la obra de Dios, con argumentos que no son reales? Y si son argumentos reales, no hay ningún tipo de motivo que nosotros podamos dejar la obra de Dios, que podamos dejar al Señor. Pero sin embargo, la apostasía, el puerco montés, el cerdo hace que nosotros nos alejemos. Este hombre y este joven quería comer algarroba, pero aún los cerdos, quiero decirte que los echaban. Aún los cerdos podían echar al hijo pródigo del corral para que el hijo pródigo no comiese su comida. Quiero decirte algo. Muchas veces en el quebrantamiento de corazón, Dios utiliza a los cerdos para que hagan su trabajo. Si el hijo pródigo se queda sin dinero, él no regresa al Padre. Si el hijo pródigo se queda sin dinero, pero vino hambre y él no conseguía trabajo, no regresa al Padre. Pero aún él regresó al Padre cuando aún pudo los cerdos hacer su trabajo. Y el trabajo de los cerdos era quitar la amistad, quitar el compañerismo, no permitirle que él tuviera beneficio. Y de esa manera el hijo pródigo pudo entender y decir: soy un necio, en la casa de mi padre hay alimento, por lo tanto voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir a mi padre que yo he pecado contra el cielo y contra él. Por lo tanto, que me reciba y no como su hijo, que me reciba como uno de sus jornaleros. El hijo pródigo pudo levantarse y a la mañana salir al encuentro de su padre, volver a redil, volver a la casa.
Llegar y darse cuenta que el Señor es el Todopoderoso, que Dios nos ama, que hay un propósito en nuestra vida, que hay un proceso en nuestra vida, que aún en medio del quebrantamiento nosotros podemos estar con Él. Aún en medio del quebrantamiento y del desliz, nosotros no apartarnos de Él. Salmo 73 habla de que el salmista dice la palabra de Dios, por poco sus pies se deslizan. Él quiso hablar como el inicuo. Él dice que se enojó por ver la prosperidad del inicuo. La palabra de Dios dice que estuvo a punto de deslizarse, pero al entrar en el santuario, él pudo discernir la diferencia entre el impío y aquel que le sirve a Dios. Y que en realidad Dios hará justicia sobre toda injusticia. Y entonces el salmista dice, yo me comportaba como una bestia, pero con todo yo estuve a tu lado, porque tú me sostenías de la mano. Pero hay muchos que no caen en la caída, pero comienzan a deslizarse y Dios los sostiene de la mano. Pero muchos en medio de la prueba, en medio de la adversidad, se enojan, se vuelven contra Dios, caen en ira, endurecimiento de corazón y se apartan. Entonces Dios va a hacer que se vuelvan, pero va a hacer que se vuelvan con el quebrantamiento de corazón. Y ese proceso de quebrantamiento hará que el hombre regrese, pero que el hombre regrese como el hijo pródigo. Cuando llegó el hijo pródigo a la casa, el padre lo estaba esperando. Y cuando llegó, él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Recíbeme como uno de tus jornaleros. No me recibas como tu hijo. Pero el padre lo estaba esperando. El padre le dijo, hijo, ven, y dice que le vistió. La palabra dice que le puso calzados nuevos y le dio un anillo de restauración, de camaradería, de compañerismo y de autoridad. Dice que hizo un banquete porque su hijo que se había apartado había regresado. Y había fiesta en la casa porque su hijo que se había ido había regresado. Pero el regreso del hijo fue a través del quebrantamiento de corazón. Hoy hay una vida que se ha apartado. Hoy hay una vida que va a ver este video que ha dejado de congregarse. Ha dejado también de buscar a Dios. Se ha enfriado. Estás malgastando tu vida. Estás malgastando tu tiempo. Tú sabes que la tormenta que se ha levantado en tu vida y la tormenta que se ha levantado en tu casa y en tu finanza es el resultado de tu desobediencia, que te has apartado de Dios. Y piensas tú que vas a salvar la embarcación o los que están en la embarcación. Porque en nuestra desobediencia, cuando nos apartamos de Dios, no solamente repercute a nuestra vida, sino que repercute a nuestros hijos, repercute a nuestra casa. Y en ocasiones decimos, Señor, mátame a mí, o hazme, Señor, a mí quebrantamiento, pero no a mi familia. Pero quiero decirte algo, Dios puede en el quebrantamiento echarte a la mar. Pero aún dentro del pez tú vas a clamar a Dios, porque Dios no quiere ni que estés en la mar. Dios no quiere que estés dentro del pez. Dios no quiere que estés debajo de una calabacera enojado por el propósito de Dios. Dios quiere que aceptamos el propósito de Dios, que podamos confiar en Él, que podamos someter nuestra voluntad y a través de que de esa relación con Él ser humilde, aceptar su propósito, aceptar el proceso, pedir perdón y volver a la casa. Hoy Dios quiere hacer que tú vuelvas y te está diciendo, puedo quebrantar tu vida. Y al quebrantar el corazón digo, vuélvete a mí, pero vuélvete convertido, vuélvete convertida, donde nada ni nadie pueda apartarte de Dios, donde ninguna circunstancia que pueda venir a tu vida pueda apartarte de los caminos del Señor. La venida de Cristo se acerca y Dios está buscando un creyente convertido. Dios está buscando hombres y mujeres que estén convertidos, discípulos del Señor. Los días serán difíciles, la apostasía crecerá. Aún muchos también hablarán contra la fe. Muchos criticarán, muchos hablarán como el puerco montés para destruir la obra de Dios, la cual no será destruida. Pero esos que destruyen la obra, esos que murmuran, esos que también hacen blasfemia, que se levantan contra la obra de Dios y tu siervo, la palabra de Dios dice que quedarán avergonzados delante del Señor. Porque Dios hará volver a sus hijos, los perdonará y los restaurará.
que aquellos que no están dentro de su propósito, que no reciben el arrepentimiento, ni tampoco le buscan, dice la palabra de Dios, que pasarán a condenación eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volvernos. Hoy es el día de quebrantar nuestro corazón y pedirle perdón a Dios. Antes que se levante la tormenta, antes que venga el pez, bendito sea Dios. Antes que malgastemos, no malgastes más. No permitas que el hambre pueda tocar tu vida, sino vuélvete a la casa, que en la casa del Padre hay alimento. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. El quebrantamiento de corazón nos vuelve a Dios. Y Dios nos dice, convertíos, porque hay restauración y hay vida eterna. Oro por ti en esta noche. Oro por ti en esta noche para que puedas reconocer tu falta e inclusive puedas buscar más de Dios para en medio de los días que estamos viviendo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo hermoso. Gracias porque tú nos haces volver. Tu palabra dice, Señor Dios, que el cántico hacia ti decía, renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos, oh Padre, al primer amor. El cántico decía, Jehová, vuélvenos a ti y nos volveremos. Es nuestra dureza de corazón el separarnos de ti. Señor, la arrogancia, la soberbia, buscar el argumento, Señor, cualquiera que sea, para dejar de seguirte, de amarte, para dejar tus caminos y no entender que en ti está la salvación, que aunque la puerta sea estrecha y el camino angosto, lleva a la vida eterna. Por eso en esta noche, mira a aquellos que se han apartado, hazlos volver, Señor. Llámale, Señor, y hazlos volver. Vuélvelos a ti y se volverán. Quebranta el corazón, quebranta nuestros corazones y háblanos, Señor, en esa palabra profunda de convertirnos, de decidirnos por ti y seguirte. Gracias, Padre, porque este año es año de restauración. Este mes de enero es mes de honra. Y, Señor, muchos se volverán y le recibiremos y le bendeciremos, Señor. Y le daremos, Señor, la oportunidad que le diste al Hijo pródigo de hacer fiesta y gozar de la salvación. Gracias, Padre, por tu amor que nos vuelve a ti. Así como la tierra, Señor, ejerce una fuerza hacia su centro y todos los objetos, Señor, son atraídos por la fuerza de gravedad al centro de la tierra. Así ejerce, Señor, esa presión, esa fuerza sobre nuestra vida y atráenos a ti. Señor, así como el sol, Señor, ejerce una fuerza a esos planetas, Señor, que pueden girar, Señor, alrededor de él y mantenerse en su órbita, Padre. Padre, de esa manera ejerce esa fuerza a nuestras vidas para estar cerca de ti y recibir y alcanzar la salvación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, mi deseo en esta hora. Quebranta tu corazón y vuélvete a Dios. Amén. Dios te bendiga.